Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Conectado después. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham y el pacto de sangre. Ya vimos la vez pasada lo que es un pacto de sangre, ¿no es cierto? Las bases de un pacto de sangre en general, en líneas generales, para cualquier persona, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver aplicado muy específicamente al pacto que realizó Abraham aquí. Entonces, inmediatamente después de que se separó de Lot, ¿no es cierto? Que cuando le ofreció la opción de elegir una cosa o la otra, de que eligiera él primero, ¿no es cierto?, a un riesgo de salir perdiendo, entre comillas, ¿no es cierto?, Abraham recibió su primer confirmación, que dice: Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades de la llanura, montó sus carpas cerca de Sedom. Y Yahweh le dijo a Abraham, después de que Lot se retiró de él: levanta tu vista y mira desde donde estás, al norte y al sur, al este y al oeste, porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Levántate, camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy. Y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Esto está en Bereshit capítulo 13. Así que Lot pensó que había elegido la mejor tierra, eligió la peor. Ya sabemos cómo le fue, ¿no es cierto? En ese sentido nos quedó bien claro. Así que ese es el premio, ¿no es cierto?, de los que siempre andan por vista y no por la fe, por la muná. Abraham eligió perderlo todo porque tenía todo lo que necesitaba, ¿no? Como le dice el mismo creador: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces, después de haber rescatado a Lot, de haberse negado a recibir la recompensa material de la mano humana, ¿no es cierto?, o sea, del rey de Sodoma, de Sedón, y de recibir la bendición del sumo sacerdote, de Melquisedec, que lo vamos a ver también en breve, lo voy a meter a partir de la próxima, ya vamos a arrancar con eso. Abraham es confirmado, ¿sí? Todas estas cosas fueron su preparación para poder entrar en el pacto, no fueron solamente para hacerlo mejor, ¿sí?, hacerlo como mejor persona, no, fueron para capacitarlo para que pudiera entrar en el pacto. Hola Juliet, buenas tardes. Entonces, a lo largo de su vida caminando con Yahweh, Abraham recibió varias promesas, ¿sí? Siendo una de ellas, y la que a él más le interesaba muy específicamente, ya que Sarai era a todas luces estéril, la promesa no solo de que tendría un hijo de ella, sino que además su descendencia sería sumamente numerosa. Esta promesa le fue repetida en varias ocasiones, junto con la otra de que sus descendientes recibirían toda la tierra de su peregrinación. Sin embargo, desde el momento inicial del llamado de Abraham a salir de su tierra hasta los pasuquín que vamos a leer, ya habían pasado 10 años, ¿sí?, más o menos. Hasta ese momento, ellos todavía siguen sin descendencia. 10 años de espera realmente no es fácil, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Abraham había salido a los 75 años. No eran niños, ¿no? No eran tan jóvenes, ¿no? Y sabemos que la edad se va agotando. En aquellas épocas, vean la diferencia. Esto se los digo para que lo vayan notando. Hola Jorge, buenas tardes. Esto para que lo noten, ¿no es cierto? Las escrituras mencionan que hasta este momento ellos siguen esperando que la promesa se cumpla en Sara, ¿sí? Lo cual quiere decir que a la edad de alrededor de 65 años que Sara tenía en esa época, las mujeres todavía tenían la capacidad de reproducirse, cosa que hoy sucede bastante antes, ¿no es cierto? Todavía estaba con capacidad reproductora operativa, porque si no, no estarían esperando que fuera a través de ella. Entonces, después sí, viene el problema, se le cierra la matriz completamente, o sea, además de haber sido estéril siempre, se termina por completo y ya sé como que se le fueron todas las cosas, ¿no es cierto? Y ahí ya, bueno, ahí quedó completamente autodescartada, por así decir. Pero lo importante es entender que ella todavía, las mujeres a esa edad todavía eran fértiles, ¿no es cierto? Entonces, ellos seguían, a pesar de todas estas cosas, a pesar de haber pasado todo este tiempo, seguían esperando al hijo de la promesa, ¿no es cierto? Hasta ese momento seguían sin descendencia. Y como dijimos, 10 años realmente de espera no es una cosa fácil. Cuando nosotros creemos en una promesa que nos hace el Padre y
transcurre el tiempo y no vemos la respuesta, nos entra el temor, ¿no es cierto? En la actualidad difícilmente habrá alguien que sea capaz de esperar tanto tiempo sin ponerse un poco nervioso por lo menos. Pero Yahweh llega calmando la ansiedad del patriarca, ¿no es cierto? Y le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy, muy grande. A lo que Abraham le responde, y vean cómo estaba su estado de ánimo. Soberano Yahweh, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos? Y el que está a cargo de mi casa es Eliezer de Damesec. Y ya que tú no me has dado linaje, mi mayordomo será mi heredero. Así que vemos que en Abraham hay una gran ansiedad, una inquietud, pero al mismo tiempo continúa creyendo, porque si no, no le estaría echando en cara, por así decir, estas cosas. No se dio por vencido y le dice directamente, me prometiste una descendencia, pero todavía no me la diste. ¿Qué es lo que va a pasar? No le está diciendo que no va a cumplir la promesa ni que no puede creer. Le está diciendo, bueno, ¿cuándo llega esa promesa? ¿No es cierto? Porque el tiempo transcurre y, claro, la cosa es que nosotros siempre estamos esperando que las promesas se cumplan desde nuestra perspectiva. Si estoy queriendo un hijo y me decís, ese hijo va a ser hijo tuyo y de tu mujer, entonces yo espero que justamente me lo des antes de que los dos los agotemos, por así decir, en nuestra capacidad reproductora. Esa es la mentalidad nuestra absolutamente. Nosotros no esperamos que él pretenda hacer un milagro en nosotros. Nunca, jamás esperamos eso. Siempre estamos esperando que la respuesta a nuestras oraciones sea dada dentro de nuestros parámetros mentales. Por eso él siempre dice que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Entonces, vino a él la palabra de Yahweh en respuesta. Ese no será tu heredero. Nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será tu linaje. Y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Bereshit en el capítulo 15. Acerca de este pasuk, la verdad, se han escrito 1000 tratados, ¿sí? Porque han escrito millones de tratados, artículos, libros, lo que sea. Pero yo nunca había notado realmente un pequeño detalle que el Ruach me hizo ver, ¿no? Y que es que la fe de Abraham le fue imputada como justicia. O sea, él recibió el derecho de justicia, él recibió la justicia en sí mismo. ¿Cómo recibió esa justicia? Porque recibía a Mashiach. ¿Quién es nuestra justicia? Nuestra justicia es Mashiach. Cuando él recibió la justicia, la recibió porque él creyó. Porque él creyó, le fue contado como justicia. ¿Cómo recibimos nosotros a Mashiach? ¿Cómo recibimos la salvación? Cuando creemos, exactamente de la misma forma. Entonces, él recibió la justificación, él fue hecho justo, y recibió la justicia. ¿Qué justicia es? No es la justicia propia como aseguran los judíos, ¿no? Que dicen que Abraham es justo porque es un justo, porque todo lo que hizo durante toda su vida era justo. No, él recibió justicia, él le fue contada su fe como justicia y entonces recibió la justicia y la justicia es Mashiach. Entonces, cuando recibió esta justicia, que recibió a Mashiach, ¿no es cierto? De esta manera, él fue capacitado. ¿Para qué fue capacitado? Para establecer su pacto, para que Yahweh estableciera su pacto, para implementar su plan de salvación justamente a través de Abraham y su linaje. Hasta este momento, Abraham estaba siendo probado y calibrado, y todavía sabemos que lo va a continuar siendo nuevamente, ¿no es cierto? Porque todavía después viene la atadura de Isaac, ¿no es cierto? Y respondió exactamente como Yahweh quería, dejó de lado todas las cosas del mundo y a pesar de que un par de veces tropezó, volvió a encaminarse y siempre terminó eligiendo por encima de todas las cosas a Yahweh. Abraham simplemente escuchó nuevamente la misma promesa de Yahweh una vez más, escuchó lo mismo, de la misma manera, y volvió a creer que se cumpliría, continuó creyendo que se cumpliría. ¿Cuántas personas aceptarían eso? O sea, le renovaron la promesa, Yahweh no le dijo, toma, acá tenés el hijo, acá está. No, solamente le renovó la promesa y todavía vamos a ver que pasaron unos cuantos años antes de que naciera Isaac. Entonces, ¿quién de nosotros tendría la paciencia de Abraham de esperar y de creer sobre todo que Yahweh no nos va a abandonar, que Él no nos abandona, que si nos prometió algo realmente Él lo va a hacer? Claro, sus tiempos no son nuestros tiempos, esa es la cosa, y nosotros muchas veces corremos y estamos ansiosos y queremos que la solución sea ya por un lado y por el otro lado queremos
queremos que sea de la manera que nosotros queremos, pero no es así, sus caminos son diferentes de los nuestros. Entonces, él estuvo siendo probado, ¿no es cierto? Y no recibió nada, una vez más, la promesa, que continuaba siendo una promesa mientras tanto. Así que muchos desistirían realmente, pero él creyó. Y esto lo calificó justamente para ser el padre de la fe, como es llamado, porque a pesar de que él nunca vio el cumplimiento de esta promesa, porque en realidad él no la vio cabalmente. Dice, todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, nos dice Ibrín en el capítulo 11. Y porque a pesar de que dice, y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, también eso está escrito en Ibrín 6, queda más que claro que lo que alcanzó fue la promesa y no el cumplimiento cabal, como todos nosotros, ¿sí? Porque también dice, todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la promesa. Así que una cosa no quita la otra, por así decir. Una cosa es recibir la promesa. Cuando nosotros recibimos la promesa del Padre es como si estuviera cumplida. Para Él es lo mismo. Su palabra vale como si, o sea, la promesa de Él es lo mismo que el cumplimiento efectivo, ¿no es cierto? Es como si estuviera materializado. Hola Paula y David, buenas tardes. Entonces, Abraham alcanzó a calificar para ser el receptor, ¿no es cierto?, de esa promesa que Yahweh hizo a toda la humanidad a través de la planta de Israel, ¿no es cierto? Porque no es salvar a todos donde a cada uno se le antoje realmente, sino salvarlos para ser llevados de regreso al Padre, que es el que decide dónde deposita su nombre, cosa que vamos a ver también en estos días. Abraham no era perfecto, eso lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Él cometió errores y ya los hemos visto, pero al mismo tiempo tenía unos dones que el Ruach le dio que eran increíbles. Pero aún así, él nunca dejó de creer que Yahweh cumpliría su promesa. Eso es increíble, ¿no? Y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó como justicia. No, como digo, una vez más, no fue porque él era un justo por sí mismo, ¿no es cierto? Que es lo que los judíos siempre están resaltando, la justicia propia. Cuando uno recibe una palabra, una promesa de parte de Elohim, hay una convicción. Abraham creyó, él estaba convencido, ¿sí? Él quedó convencido y por eso se le reconoció como justicia. ¿Por qué se le reconoció como justicia? Porque Yahweh conoce los corazones. Él supo instantáneamente que realmente Abraham no le estaba mintiendo y le estaba creyendo en su interior. Esa es la cosa. Así que aquí comenzamos a ver la gracia en acción. No se puede decir que la gracia no existe en el Antiguo Testamento, porque desde el primer momento, desde la promesa inicial, cosa que vamos a ver en el próximo post, ¿no es cierto? Vamos a ver todos los pactos que hay a lo largo de las escrituras, vamos a ver cómo se desarrolla la gracia, cómo se aplica la gracia en todas partes. Entonces, Abraham no obró, no trabajó, no se movió, no hizo, sino que él creyó en Elohim y en ese momento comenzó a caminar por su emuná. Yahweh le respondió, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Esta expresión es la misma que aparece en Shemot, en el capítulo 20, como el primero de los 10 mandamientos, justamente. Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es prácticamente la misma frase. Él siempre nos está sacando de los lugares de perdición, siempre nos saca, ¿sí? Como ya dije, acerca de este punto se ha escrito muchísimo, porque este es un pasaje clave para la doctrina de la fe, es un pasaje básico, ¿no es cierto? Y la doctrina de la gracia, ¿no es cierto? También. La mayor parte de lo escrito es correcto, no vamos a decir que no podemos decir que no sea correcto. Sin embargo, se pasan por alto detalles, muchos detalles, pero además, sobre todas las cosas, el más importante. La centralidad del tema no está ni en la fe de Abraham, como dicen los judíos, ¿no es cierto? Ni en la gracia de Yahweh, como acentúan exageradamente los cristianos, lo cual no quiere decir que la esté desmereciendo, ¿tá? No se las deja de lado a ninguna de las dos, sino que el hecho central acá está en esa emuná de Abraham que le permitió a Yahweh aprobarlo para lo que venía a continuación. Yahweh iba a realizar un pacto de sangre con la humanidad a través de Abraham. ¿Por qué lo podía realizar a través de Abraham? Porque una vez más,
cómo somos nosotros cuando, cómo recibimos a Yahshua, cuando creemos en él. ¿Qué fue lo que recibió Abraham cuando creyó? Él recibió a Yahshua también, ¿sí? Entonces él fue contado entre los justos, fue justificado realmente. Él ya tenía a Yahshua en su interior, por lo tanto, él ya estaba completamente, además era su antepasado, ya estaba completamente en sus lomos, ¿sí? Esto era lo que Yahweh había estado trabajando en Abraham durante tantos años, todos estos años estuvo trabajando en él, en su tierra interior, ¿no es cierto?, para sembrar en él la semilla de la mayor promesa del universo, sin duda alguna. En pocas palabras, y mal que pese a los judíos, ¿no es cierto?, con sus creencias acerca del super Abraham, y también tienen un super Moshe, ¿no es cierto?, que enfatizan las cosas sobre la justicia propia, la justicia humana. Él no fue una finalidad en sí mismo, ¿sí? Tampoco lo fue su descendencia, no fueron descendientes porque fueron especiales, elegidos especialmente, sino que fueron un paso más en el proceso completo de recuperación de lo que fue perdido. Como ya vimos, la centralidad del plan de Yahweh no es levantar una nación en medio de otras naciones pagadas y hacerlos sentirse especiales o superiores, sino que esa nación llegue a ser bendición para todas las familias sobre la tierra, cosa que el Estado de Israel y en general el Reino de Israel nunca fue, históricamente hablando, ¿sí? Por más que insistan, no lo son desde los parámetros de Yahweh. Las familias son las naciones porque las naciones descienden de los clanes y las tribus, ¿sí? Y estos clanes y tribus descienden de un cabeza de familia. Así que Yahweh prometió rescatar a todas las naciones perdidas y no solamente a un pequeño grupo cerrado, ¿no es cierto? Así que como todo este asunto tiene mucho que ver con nosotros, vamos a analizarlo bien en detalle. La correcta forma realmente de llamar al pacto de Abraham sería decir el pacto entre Yahweh y Yahshua. Ay. Porque vamos a ver a continuación que realmente los pactuantes fueron Yahweh y el propio Yahshua. Enseguida de haber sido declarado justo, Abraham le pregunta a Elohim, oh Elohim Yahweh, ¿cómo puedo saber que la poseeré? En Bereshit 15, ¿no? También. Y Yahweh le responde, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y una ave joven. Y él le trajo todo esto y lo cortó en dos, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó las aves. Si a nosotros nos hubieran dado esta respuesta, pensaríamos que Yahweh estaba con hambre, probablemente, porque esa es nuestra mentalidad. Pero Abraham comprendió muy claramente lo que le estaba pidiendo. Él entendió enseguida para qué quería los animales. No dijo bueno, quiere un holocausto, quiere un... No. Él entendió enseguida. Yahweh se disponía a formalizar su promesa, ¿sí? Él sabía perfectamente a lo que se estaba refiriendo porque los pactos de sangre eran una cosa muy común en su época. Hasta ahora él había estado dando su palabra, ¿sí?, de que iba a hacer esas cosas, pero ahora Yahweh declara que va a dar el siguiente paso, un paso que es formal, va a firmar el acuerdo. Ahora la promesa se va a cristalizar, por así decir. ¿Por qué Yahweh no le dio enseguida a su hijo y las tierras? Porque la promesa era para él y su descendencia, la semilla con mayúsculas, ¿no es cierto? Y las muchas semillas que saldrían de la semilla, no para él solo, ni para él y para su hijo. Así que este momento realmente fue sublime para Abraham. El Elohim que lo había guiado por tantos años, que lo había probado, que lo había labrado como piedra, le estaba declarando que ya estaba maduro para poner las cosas por escrito. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tus seres serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu cera, porque solo entonces los Emorí estarán maduros para el castigo. Bereshit en el 15 del 2 al 16. La palabra para sueño profundo, que implica un trance, un sopor, ¿no es cierto? Puede aparecer traducido de esa forma en otras versiones, es tardemá.
¿sí? Que es un letargo o un trance, ¿sí? Un sueño profundo. Y es justamente la misma utilizada en Bereshit cuando la creación de Javá. Y cuando dice, entonces Yahweh Elohim trajo un trance, un tardemá, ¿sí? Sobre Adán, y él durmió y salió Javá. Y también en otras oportunidades en las que Yahweh envía un ruaj de sueño sobre determinadas personas, ¿no es cierto? Hola Eric, hola Gina, hola Teresa, bienvenidos. Dice, así pues, David cogió la lanza y la vasija de agua de junto a la cabeza de Shaul y se fue. Nadie lo vio ni lo supo. Y nadie se despertó porque estaban todos dormidos. Un estupor de Yahweh, un tarde más, había caído sobre ellos. Está en Shemuel Aleph en el capítulo 26. Y porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, tarde más, y ha cerrado sus ojos a los profetas, ha cubierto sus cabezas a los videntes. Y dice ya en el capítulo 29. Así que cuando este estado de sopor cayó sobre Abraham, él tuvo una visión, ¿sí? O un sueño bastante poco agradable. Visión o sueño tanto da. Él estaba en un estado de trance, ¿sí? Ya que él iba a experimentar en este momento la espantosa revelación de toda su vida y llevada de toda su vida, la posteridad, de su posteridad, ¿no es cierto? La prolongación de su vida a través de su posteridad y cómo esa posteridad caería en esclavitud, en servidumbre de otra nación, ¿no es cierto? Pero también vio la consumación de todas las cosas, porque dice, Abraham, su padre, se alegró de ver mi día, él lo vio y se gozó, y eso lo dijo Yahshua mismo, ¿no es cierto? En Yahana capítulo 8. Abraham murió y no recibió el cumplimiento total de la promesa, así que como él, todos nosotros somos hijos de la promesa y peregrinos en esta vida y no miramos las cosas de este mundo porque nuestro tesoro realmente está en los cielos, es donde debe estar, de donde esperamos nos llegue la consumación de todas sus promesas. Abraham tuvo a su hijo Yitzhak, ¿no es cierto? Pero aún así, cuando murió, él no era de ninguna manera padre de multitudes y las naciones de la tierra ciertamente no solo no habían sido bendecidas, sino que muchas ni siquiera lo conocían, no sabían ni quién era, ¿sí? Esto es esencial que lo entendamos, porque esta es la promesa sobre la cual se levanta todo el plan de salvación de Yahweh. Para alguien ser salvo por medio de la sangre de Yeshua, necesita ser un descendiente de Abraham, como vamos a ver a continuación. Este pacto de sangre va a ratificar las promesas de Yahweh. Sin embargo, ya vamos a ver que un pacto requiere de dos partes, obviamente. O sea, un pacto siempre entre dos pactuantes, uno de cada lado. Existe siempre un intercambio, eso lo vimos en el post pasado. Así que una parte se compromete a algo si la otra parte cumple ciertos requisitos, ¿no es cierto? Ningún ser humano, después de la caída, califica para ponerse a la par como para hacer un pacto con Yahweh. Nadie puede, ¿quién se va a poder poner a la par de Yahweh, ¿no es cierto? Hola Maidale, buenas tardes. No se puede, es algo completamente imposible. Entonces, no tenemos en nuestra carne las condiciones perfectas para cumplir perfectamente, ¿no es cierto?, como con la justicia que Yahweh requiere. Pero en este caso, Yahweh hizo su milagro, justamente. Tomó la emuná de la fe de Abraham y se la contó como justicia. O sea, le colocó dentro suyo a Yahshua, que es la justicia, ¿sí? Tomó la fe y la cambió por su justicia. Ya sabemos que no es nuestra justicia. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días será librado y a Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se le llamará. Yahweh es nuestro vindicador. Yirme ya en el capítulo 23. ¿Sí? Entonces, el retoño es nuestro Adón Yeshua, ¿no es cierto? Y él recibe el nombre del Padre. Él sería llamado Yahweh Tzidkenu, justicia nuestra, como dijo Yesaya. Sí, Yesaya. Yahweh tomó la emuná de Abraham y lo justificó, otorgándole la justicia que se le da a todo aquel que cree en el Mashiach. La justicia de Yeshua Tzidkenu, que es Yahweh Tzidkenu, porque lo representa, porque tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? Por él están ustedes en el Mashiach
Yahshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, dice Corinthians Aleph en el capítulo 1. Así que esta parte que estamos viendo acá, lo que estamos viendo es el intercambio de túnicas. ¿Recuerdan lo que vimos en la charla pasada? Es el primer punto, ¿no es cierto? Cuando la gente, los dos intercambiaban sus túnicas, sus mantos. Cuando Abraham recibió el manto que Yahweh le daba, Mashiach, su justicia, nuestra justicia, él fue cubierto, ¿sí? ¿Se entiende? Mashiach fue el manto de justicia que recibió Abraham cuando fue justificado, plenamente justificado. Abraham recibió al propio Mashiach, que como ya vimos, fue su representante a través de las mitades que vamos a ver ahora. Con esta justicia en él, Abraham ahora estaba plenamente capacitado para entrar en un pacto justo. Ahora sí podía entrar en el pacto, porque antes no tenía manera, ¿sí? No un pacto de muerte, como sería si entrara por su propia justicia. Pues si hubiera entrado por su propia justicia, por su propia fuerza, sería un pacto de muerte. ¿Cómo lo va a hacer el pacto sinaítico? Como las mismas escrituras dicen, yo les di leyes de muerte, lo vamos a ver en su momento. Pero vamos a hablarlo un poquito en el próximo post también, porque lo vamos a mencionar junto con todos los pactos por encima un poco. Así que hay pactos y hay pactos, ¿no es cierto?, a través de las escrituras. Entonces Abraham recibió al propio Mashiach y pasó a través de quien pasó como representación de él a través de los animales. Cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, dicen las escrituras, apareció un horno humeante y una antorcha llameante que pasaba por entre las mitades. Ya vimos la vez pasada, ¿no es cierto?, cómo se hace un pacto. Los pactuantes pasaban a través de las mitades. ¿Quién está pasando acá? ¿Está pasando Abraham? No está pasando, ¿verdad? ¿Quién está pasando? Una antorcha llameante. ¿Dónde vimos otra imagen? ¿A qué les recuerda? ¿No les recuerda a lo de Éxodo? La nube, la columna de fuego que va pasando, que va guiando a los israelitas a través del desierto. Las palabras para horno humeante son tanur ashan, ¿sí? Que es literalmente horno humeante. Y para antorcha llameante es lapid esh, ¿sí? El horno humeante es el propio Yahweh. ¿Sí? Él es el fuego consumidor, quien consume los holocaustos y sacrificios. Es el fuego que nunca debía apagarse en el santuario. Y del otro lado, representando a Abraham, estaba su justicia, Yahshua, la antorcha llameante que pasó entre las partes, ratificando el pacto con Yahweh. El pacto fue hecho entre Yahweh y el representante de Abraham, que era Yahshua. Yahweh nunca permitió que Abraham mismo pasara entre las mitades de los animales, sino que hizo pasar a su justicia entre esas mitades. Abraham fue justificado y su fe se contó como justicia, se le dio justicia. ¿Y para qué? Para que lo usara para ratificar, para firmar este pacto, ¿sí? Entonces, Yahshua, su justicia, fue el que pasó entre las dos mitades. De esta manera, Mashiach, obviamente, iba a ser el que pagaría por las transgresiones de los israelitas, ¿no es cierto? Y como dice en Daniel, en el capítulo 9, después de las 62 semanas será quitado el Mashiach y no quedará nada de él. La palabra aquí, bastante mal traducida como quitado, ¿sí? Es karat, que significa cortar. Significa cortar, y se utiliza muy específicamente para los pactos. Es la misma que se traduce muy mal en muchas ocasiones, justamente casi todas relacionadas con alianza. Por ejemplo, en aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham. Lo que dice acá en donde dice hizo, es karat. Y debería decir entonces, en aquel día Yahweh cortó una alianza con Abraham. A partir de que nosotros ya sabemos lo que significa cortar una alianza, nos resulta absolutamente claro que nos digan cortó una alianza y no hizo una alianza, ¿sí? ¿Verdad? Es más, nos queda mucho más claro si nos dicen cortó una alianza, vamos a saber qué tipo de alianza es, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos conocer el entorno. Está muy mal que se escondan las cosas a través de traducciones. No interesa si son mal intencionadas o bien intencionadas. Está mal que se hagan traducciones que no corresponden a las palabras originales. Así también aparece en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, dice, Abraham tomó ovejas y bueyes, se los dio a Abimelech, y los dos cortaron un convenio. Ven entonces y cortemos un convenio tú y yo para que haya un testimonio entre tú y yo, en Bereshit 31 también. En Shemot se los exhorta a los israelitas a decir, no cortarás ninguna alianza con ellos ni con sus deidades.
no establecerás ningún pacto de sangre, eso es lo básico, ¿sí? Entonces estas cosas son bastante importantes. Hola Irma, buenas tardes. Comprenderíamos entonces, a partir de todo esto que estamos viendo, se comprende mucho mejor la siguiente expresión. Y si algún varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su raza, ha quebrantado mi alianza. ¿No quedó bien claro? Esa persona acaba de transgredir la alianza y por eso es cortada. Esa persona es cortada. O sea, tiene que ser cortada al medio, vamos a agarrar una espada y lo vamos a cortar. No, simple y sencillamente queda fuera de la alianza. Eso es ser cortado, ¿sí? Nosotros no aplicamos la literalidad en ese sentido, pero Yahweh la va a aplicar en su momento, porque si una persona no está dentro de su alianza, ¿a dónde van los cortados? Entonces, de manera que leyendo correctamente a Daniel, volvemos, lo que dice ahí es, después de las 62 semanas, será cortado el Mashiach, porque la palabra es carácter. Así que es importante que entendamos estas cosas porque nosotros los que creemos actualmente, ¿no es cierto?, somos llamados herederos de la emuná de Abraham. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Así que estamos viendo la gran maravilla. Nosotros los que por nuestras transgresiones fuimos desgajados, los que éramos llamados lo a mí, no mi pueblo, porque por la emuná misma somos reinjertados, o sea, plantados de nuevo en la descendencia de fe de Abraham, ¿sí? Porque creemos en Mashiach, por eso somos descendientes de la fe de Abraham. Somos hechos nuevamente herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque al creer recibimos la fe. Nuestra fe nos es contada como justicia, recibimos la justicia. Entonces, ¿de qué promesa habla Shaul? De una promesa hecha en el Tanaj, cuyo cumplimiento está en el Berit Kadashá. Ahora, pueden ver los dos que se pelean y dicen, no, mi parte es la que vale, mi parte es la que vale, judíos y cristianos, que las cosas tienen que estar unidas, porque si no las tenemos todas unidas no se entiende nada, no se termina de entender absolutamente nada y las cosas no tienen un cumplimiento cabal, pero además no tienen una comprensión cabal. Y así quedan absolutamente claras cuando unimos todo. Este es el cumplimiento real de la promesa hecha a Abraham. Así que este es el punto central del mensaje. Por la emuná, por la fe, Abraham fue declarado justo y fue formalmente hecho padre de la promesa para los hijos de Israel. ¿Por qué de la promesa? Porque es una promesa, no está cabalmente hecho. Y todos los que reciben no están creyendo. Si yo recibo una cosa, no creo en nada, ya lo tengo, está en la mano. Pero si yo recibo una promesa, tengo que creer. Entonces esa es la diferencia. Todos los hijos de Abraham son hijos en la fe, ¿sí? En la creencia, porque están creyendo. Y su descendencia por la fe, que no es por la carne, ¿no es cierto? Como dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. Por eso es que la promesa depende de la fe, para que, siendo gratuita, sea válida para toda su descendencia. No solo para el que lo es por ley, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Bien, lo voy a leer una vez más. No solo para el que es por ley, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham. ¿Cómo se ve bien? No se está descartando tampoco al que lo es por ley, siempre y cuando esa persona en algún momento ejercite esa fe de alguna forma. Como Abraham. Abraham, por ejemplo, es el primer caso, porque ni siquiera ley había en ese momento, ¿no es cierto? Pero él ya creyó en Mashiach, como dije, el propio Mashiach dijo, él vio mi día y se alegró. Así que eso es lo que importa y eso es lo que le importa al Padre en sí. Así que si estamos viendo esto, espero que hayan entendido que si hemos creído realmente en Yahshua, que Yahshua es el Mashiach, ¿no es cierto? Necesariamente somos al mismo tiempo descendientes de Abraham por la emuná para ser partícipes de la promesa dada a la humanidad a través de él, de que sus descendientes heredarían la tierra y de que las naciones serían benditas en él. No hay entonces dos caminos, ni hay dos Israeles, ni hay dos iglesias, ni ningún invento de ese tipo. Hay una promesa y un cumplimiento de esa promesa. No mezclemos aquí el caso de las dos casas, que es completamente diferente, la división del mismo Israel, ¿está? Que algunos llaman, dicen que la iglesia es la nueva Israel, o sea, hacen toda la teoría del reemplazo, ¿no es cierto? Hace toda una serie de cosas que
no deberían ser como la dicen, no, no existe eso. Así que es necesario entenderlo bien para no ser defraudados realmente a la hora de pasar a recibir la promesa. Entonces, el intercambio del cinturón, que como ya vimos representa el intercambio de armas, ¿no es cierto?, en cuanto a que uno luchará las batallas del otro, como vimos que hicieron, por ejemplo, en la vida humana, Aner, Ejol y Manre, los aliados de Abraham que lo fueron a ayudar, como ya mencioné, en la guerra de los 9 reyes, cuando respondieron al llamado de Abraham, fueron a ayudar a rescatar a Lot. En el pacto de Abraham con Yahweh, este intercambio se daría en que Yahweh lucharía sus batallas. Véanlo bien porque lo vamos a ver a lo largo de todo el resto de las escrituras. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham diciendo: a tu linaje le asigno esta tierra, desde el río de Mitzrayim hasta el gran río, el río Perat. Los quinitas, los kenicitas, los cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaín, los semoritas, los kenanitas, los girgashitas y los yebusitas. Ahora vamos a ver un poco y rápidamente, si todos estos están mencionados en el capítulo 23 de esta serie, que lo vimos, los antepasados de los descendientes de Ham. Quinitas, que son también ceneos o quenitas, son miembros de la tribu de Caín. ¿Cómo son descendientes de la tribu de Caín? Sí, Caín se deberían haber eliminado todos antes del diluvio. Sabemos perfectamente que es a través de la genética, porque algunas de las mujeres de los hijos de Noah, por lo menos una era descendiente de Caín. O sea, casi con el 90% de certeza le digo que la mujer de Ham era descendiente de Caín. Los kenicitas, que son también llamados ceneseos, tienen varios nombres, ¿no es cierto?, dependiendo de las traducciones. Son descendientes de Kenaz, hijo de Elifaz, que era el primogénito de Esaú. Los cadmonitas son llamados los de Oriente, no tienen un lugar específico, no tienen un nombre específico, así como descendencia de algún tipo de tribu. De la misma manera que los perecitas o fariseos, ¿sí?, que son los sin muro, los que vivían en campo abierto, ¿sí? Ahora, los hititas, que son los eteos, son descendientes de Het, ¿no es cierto?, que el eteo, hijo de Canaán, mencionado en las escrituras. Los emoritas, que eran los amorreos, los kenanitas, obviamente, los girgashitas o jergueseos también, y los jebusitas o jebuseos, son todos ellos descendientes de Canaán. Los jebuseos son los habitantes de Jebus, que es el antiguo nombre de Jerusalén. Quiero que vean bien que porque es muy importante que en caldeo las palabras que en hebreo comenzaban con ya, comienzan siempre con ye, y ese fue uno de los problemas que surgió después de la ¿cómo se dice?, del destierro, ¿no es cierto? Y tenemos también a los refaín o refaitas, que sabemos perfectamente que son los gigantes descendientes de Rafa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que la tierra de Canaán, todo lo que estaba allá adentro, era un rejunte de los peores enemigos de Yahweh. Tenemos todos los descendientes de Canaán, los descendientes de Caín, los descendientes de Saúl y los descendientes genéticos de los Nefilim. Si alguien me dice que había que tenerle misericordia a los habitantes de ese país, bueno, me parece que tenemos que estudiar un poco más, porque cuando vemos esto quedamos espantados, ¿no es cierto? Estaban todos ahí metidos. Por eso es que había que eliminarlos por completo. Entonces, esto se cumplió cuando Yahweh marchó al frente de los israelitas, luchando por ellos. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros de guerra, fuerzas más grandes que las tuyas, no les tengas miedo, que contigo está Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Antes de entrar en batalla, el sacerdote debe acercarse y dirigirse a las tropas. Debe decirles: oye, Israel, ustedes están a punto de entrar en batalla con su enemigo, que no les falte el valor. No tengan miedo, ni pánico, ni temor de ellos, porque es Yahweh su Elohim el que marcha con ustedes para dar la batalla por ustedes contra sus enemigos, para darles la victoria. No les teman, que Yahweh su Elohim es quien pelea por ustedes. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el aliado, ¿sí?, de Israel está viniendo a ayudar, viniendo a luchar la batalla de su aliado, de aquel que hizo la alianza con él, ¿no es cierto? También dice en Éxodo, por ejemplo: Yahweh peleará por ustedes quédense quietos. Y en 2 Crónicas dice: con él, Ashur,
O sea, con Ashur está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahweh, nuestro Elohim, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Ese es el intercambio de cinturón que se hace en un pacto de sangre. Por eso siempre era él el que peleaba las batallas de Israel. Lamentablemente Israel no entendió estas cosas a lo largo del tiempo, como en todas las sociedades, la gente se va alejando, ¿no es cierto? Y empiezan a decir, nada, pero esos son mitos, eso no existe, eso es una mentira, son cosas de vieja, ¿no es cierto? Son cosas de locos, son cosas de ignorantes. Y bueno, así fueron perdiendo todo lo que tenían. Entonces, Yahweh intercambió armas realmente con Abraham, por eso podía decir, yo soy tu escudo. Esa frase es absolutamente literal, si la entendemos desde el hecho de que intercambiamos las armas, ¿sí? Él es nuestro escudo, ¿sí? Entonces, también aplicaba para el resto. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confié de corazón y me ayudó, por eso tengo alegre el corazón, dice David en el Salmo 28. Oh Elohim, la roca en que me refugio, mi escudo, mi potente defensor, mi baluarte y mi refugio. ¿Sí? Pero tú, Yahweh, eres mi escudo protector, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces, todas estas menciones que sobre todo son hechas por David, cuando él componía estas canciones, estaba solicitando la ayuda de Yahweh, que cumpliera con su parte del pacto y lo salvara. Él estaba haciendo lo que tenía derecho de hacer. Al mismo tiempo, él tenía que cumplir con comportarse como Yahweh quería todo el tiempo, porque si no, al estar transgrediendo quedaba cortado el pacto, por así, quedaba fuera y Yahweh no lo ayudaba. Esas son las cosas que vamos a ir aprendiendo, como por qué teníamos victorias y derrotas a lo largo de las escrituras, ¿sí? Entonces, cuanto más hoy nosotros tenemos que recurrir a su ayuda, nosotros tenemos a su justicia en nuestro interior, ¿sí? Completamente. Yahshua Mashiach está en nuestro interior y por medio de él, nosotros somos miembros del mismo pacto y él debe pelear nuestras batallas. De manera que no se trata de salir a exigirle nada, porque uno no le exige nada al amigo con el cual entró en alianza, al contrario, porque nosotros somos los que realmente somos los más beneficiados por esta alianza, porque no tenemos nada para ofrecer para el otro lado. Pero justamente se trata de que nos dispongamos y le pidamos la ayuda en la forma correcta del pacto, de recurrir al pacto, de llamarlo para que él cumpla su parte del pacto para la cual él se propuso, no porque le estemos exigiendo cumplir tu parte, sino simplemente porque él desea cumplir su parte, él desea que nosotros lo llamemos para que cumpla su parte. Entonces, el paso 4 del pacto era intercambiar los nombres, ¿no es cierto? Esto fue realizado un poco más adelante, cuando Abraham tenía unos 99 años, permiso. Hace mucho calor hoy. Tenemos que comprender que para nosotros estas demoras de años realmente son muchos, son impresionantes, ¿no es cierto? Para nosotros temblaríamos en todo esto, pero para nuestro Padre en los cielos son un suspiro, realmente. Así que el pacto cortado con Abraham nos parece que fue algo demorado, porque se realizó a través de unos 25 años más o menos, ¿sí? Comenzando a contar desde cuando Abraham salió de Ur. Yahweh cambió los nombres de Abraham y de Jacob, el de Isaac no era necesario, porque lo puso él mismo. No era necesario, porque él fue el que determinó cuál era el nombre de Yitzhak, ¿sí? De la misma manera que determinaría el nombre de Mashiach. Por eso lo vamos a ver después. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo le cambió los nombres? ¿Por qué le cambió los nombres? Porque se colocó dentro de sus nuevos nombres. No te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Y Elohim le dijo a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, sino que se llamará Sará. Bereshit en el capítulo 17. Yo les voy a subir ahora, esta va a ser la última vez, porque a partir de las próximas charlas vamos a tener, directamente se lo voy a estar mostrando en pantalla. Déjenme ver dónde está esto. Ay, no lo tengo acá, no sé dónde lo tengo ahora. Bueno, lo dejo en el post, van a encontrar justamente cómo es el cambio de palabra. El Shaddai iba a tomar la semilla, ¿no es cierto?, la vida de Abraham, ¿no es cierto?, la iba a sembrar
por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es su intención final, que no fue mostrada en ese momento a nadie, porque no lo vio, no lo terminó de entender nadie en ese momento. Además, esta semilla iba a estar marcada por la fe que caracterizaba a su progenitor, ¿no es cierto? Por eso es que lleva el nombre de padre de la fe. Este pacto que Yahweh estaba haciendo con Abraham a través de él y de Sarah también, ¿no es cierto? No es un asunto sin importancia, realmente. Él estaba poniendo su nombre en juego en este asunto. Una señal de esto fue justamente el cambio de nombre. De Abraham, ¿no es cierto?, a Abra H-Am, ¿no es cierto?, y de Sarai a Sarah con H en el final. La letra hebrea H, para la H nuestra, ¿no es cierto?, es Hei, fue añadida a sus nombres, como estamos viendo, en el de Abraham en el medio y en el Sarai al final, ¿no es cierto?, es una de las letras del nombre de Yahweh, ¿sí?, y también, que es la que se repite justamente, y también aparece en su forma abreviada, que es el nombre de Yah, ¿no es cierto?, que tiene la letra Yod y Hei. Por lo tanto, guardar este pacto no iba a depender del hombre, sino de la fidelidad del creador, de Yah, quien lo inició, lo declaró y por lo tanto lo realizaría, como él mismo dice, colocándose a sí mismo en los nombres de sus elegidos e intercambiándose a sí mismo con nosotros. ¿Y cómo llegaron a tener su nombre en su interior los que después entrarían en el pacto? Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo es que llegó a suceder esto? Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te mire con bondad y te favorezca. Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. ¿Sí? Esto está en Bamidbar en el capítulo 6. Entonces el pacto del Tanaj tenía por objetivo producir a la semilla mayor, a Mashiach, ¿no es cierto? Por eso es un pacto que está centrado en las bendiciones, mucho más que en la gracia. Pero el nuevo pacto, que sería establecido posteriormente justamente por la propia semilla, está enteramente basado en la manifestación completa de esa gracia a través de la cual se realizó el primer pacto también. Obviamente no decimos que no hubo gracia, como ya dije, la gracia viene desde el principio. Los antiguos israelitas estaban cubiertos con el nombre de Yahweh. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel. Estaban cubiertos porque estamos en un tiempo de la sombra, ¿sí? Y las coberturas estaban encima. En aquella época el asunto era cobertura, por eso la sangre estaba en los dinteles de las puertas, en los techos, ¿no es cierto? Estaba arriba, estaba haciendo una cobertura y era colocada sobre el altar, era una cobertura todo lo que tenía, ¿no es cierto? Porque no era en los tiempos finales. Después entró el Ruach mismo, entró en cada creyente, así iba a estar adentro. Una vez completado entonces todo en el tiempo de Mashiach, esta gracia del Ruach que se coloca dentro de cada persona, y en este pacto se nos pide no centrarnos más en las bendiciones como antes, sino colocarlas en segundo lugar, buscar su gracia y su reino por encima de todo. Las bendiciones simplemente serán añadidas y con mayor abundancia que las que imaginamos, ¿sí? En la medida en que dejamos esas partes para segundo lugar. Así que la bendición de los sacerdotes era la que establecía el intercambio de nombres entre Yahweh y su pueblo, recordándole constantemente su pacto. El corte y la cicatriz, que son los pasos 4 y 6 que vimos en el post anterior, ¿no es cierto? Son cumplidos justamente por la circuncisión, ¿no es cierto? Abraham y sus descendientes para entrar en el pacto debían cortar su carne, lo que implicaba derramar su sangre, justamente porque era necesario, a pesar de todo, Abraham tenía que derramar su sangre y dejaba una notable cicatriz, ¿no es cierto? Su cuerpo. Mashiach derramaría la suya en el madero en su momento, tanto para completar el pacto como para pagar la deuda y para poder eliminar el pacto del Sinaí, ¿no es cierto? Porque fueron varias cosas todas juntas. Y para establecer el nuevo pacto. Vemos aquí entonces la importancia de que el asunto de la redención se centrara siempre en los sacrificios de sangre. Espíritus no tienen sangre para intercambiar en un pacto, por lo cual cualquier pacto establecido con demonios no tiene validez absoluta, ya que únicamente una de las partes cumple con poner la sangre, la otra simplemente no tiene sangre.
Entonces no hay pactos de sangre hechos con demonios, no sirven para nada. Y de esta manera se los descalificaba para que no hubiera ningún tipo de engaño. Por este motivo, cualquier pacto demoníaco puede ser cortado en cualquier momento con quien decide creer en Mashiach. Pues no tiene validez esos pactos, a pesar de que mientras lo mantengan, o sea, mientras una persona haga un pacto demoníaco, ese pacto tiene validez, pero ese pacto la gente dice, nunca se va a poder cortar porque hice un pacto y derramé mi sangre, porque se les pide que hagan eso y hagan todas esas cosas, y entonces es un pacto de sangre. No es un pacto de sangre, no. Y hay uno que lo puede cortar realmente. Entonces, eso es importante resaltarlo a las personas que creen que nunca van a poder cortar aquellos antiguos pactos de sangre que pueden haber realizado en su pasado. Los sacrificios de sangre no son por causa de la crueldad de un Dios maligno y sanguinario, como dicen muchos, ¿no es cierto? Los que sí fueron así fueron los dioses ugaríticos y mesopotámicos en general, ¿sí? Que sí, ellos sí se alimentaban literalmente de sangre, porque la vida está en la sangre, y esa es la forma que tenían de subsistir los demonios, que son vampiros. No son simples mitos o leyendas, por así decirlo, sino porque la sangre es la única cosa que los falsos dioses no pueden ofrecer. Eso es básico. Para poder ofrecer su sangre, como Mashiach era espíritu, él necesitó encarnar. Así de simple. Por eso él tuvo que encarnar. El asunto de la circuncisión lo vamos a ver a fondo en un próximo post, porque es larguísimo y tiene su propio post. Esto va a estar un poco más adelante. Realmente en estos capítulos del medio de Génesis hay mucho material y son muchas las cosas, así que las vamos a ir viendo separadas y despacito cada una. Entregar los términos del pacto, que era el paso 7, se hizo justamente en el capítulo 17, cuando Yahweh explica a Abraham cómo debe realizar la circuncisión y le dice todas las pautas. Bueno, es esto y esto, ¿no es cierto? Finalmente, la cena memorial no fue realizada, aún será realizada en las bodas del Cordero, ¿sí? Siendo el cumplimiento y la culminación al mismo tiempo, algo que solo puede ser el propio Yahweh, ¿sí? Porque su inmutabilidad basta para que sus promesas sean tan válidas desde que las hace como si ya estuvieran cumplidas, ¿sí? Y por haber creído eso realmente fue que Abraham fue considerado justo, ¿no es cierto? Fue justificado y recibe a Mashiach. Entonces, como ya mencionamos antes, el levantamiento de un pilar o plantar un árbol fue el propio Mashiach siendo levantado en el madero como cumplimiento del antiguo pacto y sembrándose como semilla en el nuevo pacto en nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de los animales del pacto. Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una paloma y un pichón. Acá las traducciones varían, ¿no es cierto? Pero más o menos estas son las mejores, las más acercadas a los originales. Él le trajo todo esto y los cortó en 2, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó las aves. Al hacer el pacto con Abraham, entonces Elohim le pidió que tomara estos animales. Los 3 animales, los cuadrúpedos, que tenían 3 años de edad cada uno, fueron partidos, pero las aves no, ¿sí? Fueron preservadas. Mientras que mediante estos animales él hizo realmente este pacto, dejando implícito que ahora sí, de esta manera Abraham podía cumplir el propósito de Yahweh. Entonces tenemos que ver el significado de los 3 animales cuadrúpedos y de las 2 aves. Todas las cosas que realmente el hombre ofrece a Elohim siempre tipifican a Mashiach en todas las escrituras. Basándonos en este principio, cada uno de estos 5 seres indudablemente tipifica a Mashiach, ¿no es cierto? Y déjenme ver un segundo, se me movió, disculpen. Acá. Entonces, Mashiach en el madero se hizo carne y vivió en la tierra en su humanidad, ¿no es cierto? El capítulo 1 de Yahanan lo revela como el verbo, ¿no es cierto? Que se hizo carne. Siempre esa es la parte importante, porque es el cordero de Elohim, que era el verbo de Elohim hecho carne. Por lo tanto, los 3 animales tomados entre el ganado, mencionados en Bereshit 15, tienen que representar a Mashiach en su humanidad, ¿no es cierto? Porque de esa manera fue al madero por nosotros. Al leer Bereshit 15, junto con el libro de Levítico, ¿sí? Si lo ponemos en comparación para ver las cosas, podemos ver que la becerra era utilizada para la ofrenda de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de shalom, si ofrece algo de la manada vacuna, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha, dice Levítico en el capítulo 3.
¿Por qué viene en primer lugar la ofrenda de paz? Porque cuando Elohim hizo un convenio con aquel que había sido llamado, era necesaria la paz. Primero se hace la paz entre las dos personas, ¿sí? Al hacer un pacto, un acuerdo entre dos partes, siempre se establece la paz como punto de partida, ¿sí? El pacto de Elohim con el hombre, con Abraham, ¿no es cierto?, requería primeramente una ofrenda de paz, que es una ofrenda que indica que el que ofrece desea esa paz entre ambas partes, ¿no es cierto? El que está ofreciendo está pidiendo, está buscando la paz. Mashiach fue realmente esta ofrenda de paz. La cabra tipifica a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Como dice en Vayikra, en Levítico también, en el capítulo 4, si alguna persona del pueblo incurre inadvertidamente en culpa al hacer cualquiera de las cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer y se dé cuenta de su culpa o que se le traiga a su atención el pecado del que es culpable, traerá una cabra sin tacha como su ofrenda por el pecado del que es culpable. Y traerá a Yahweh como sanción por el pecado del que sea culpable una hembra del rebaño, oveja o cabra, como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación en su favor por el pecado, también en Vayikra, el capítulo 5. O sea que por muy buenos que seamos como llamados de Elohim, seguimos siendo pecaminosos. Por consiguiente, después de la ofrenda de paz, necesitamos el sacrificio por el pecado. Mashiach, como nuestra cabra, como nuestro sacrificio por el pecado, elimina todo pecado. Todas estas cosas las vamos a ver mucho más a fondo en su momento, ¿no es cierto?, cuando lleguemos justamente a Levítico. Después de esto se necesitaba también el holocausto, el sacrificio del cordero, que indica que todo debe entregarse a Elohim. Si su ofrenda como ofrenda quemada es del rebaño, de ovejas o de cabras, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Así que después de la ofrenda de paz venía el sacrificio y finalmente el holocausto. Y Mashiach era todas estas cosas. Ahora bien, ¿por qué aquellos 3 animales tenían 3 años cada uno? Porque eso también es otro punto importante. Yo les voy a contar lo que dicen los intérpretes judíos, ¿no es cierto?, que me pareció interesante, pero es una cosa completamente interpretación, ¿no es cierto? El Talmud de Onkelos explica que la expresión terciada, o sea, de 3 años, ¿no?, la palabra terciada, 3 años, que es colocada sobre estos 3 animales, alude al número de ellos, o sea, que cada uno de ellos debía tomar 3 de cada uno, o sea, 3 becerros, 3 cabos, 3 carneros. Esta es una interpretación. Y ya el comentario clásico de los sabios judíos es que estos animales son símbolos de los imperios. Esta es la parte más común que ellos hacen. Cada uno, según las características propias que representa algo de estos reinos. Así, por ejemplo, el imperio babilónico se lo compara con una becerra, o con toros en general, ¿no es cierto?, los caribú, ¿no es cierto?, que son los queruf, que son con cuerpo de toros, alados, los típicos. A los persas son los carneros, como lo vemos en Daniel, y los griegos son las cabras, y el imperio romano se lo compara con las 2 águilas, por eso, por el águila bicéfala. Esto habría sido la totalidad de la visión que Abraham vio, ¿no es cierto?, según la interpretación de los judíos, y no me parece del todo desacertada. Al final de los 4 exilios, justo antes de la llegada de Mashiach, todos sus descendientes, esto es lo que vio Abraham y que quedó espantado, ¿no es cierto?, todos sus descendientes caerían víctimas de los 4 exilios, y la gran mayoría del pueblo israelita perdería su identidad como tal, porque realmente la perdería, se perderían y serían mezclados entre las naciones. Algunos serían eliminados físicamente a través de Babilonia, ¿no es cierto?, de Babel. Otros serían afectados en su corazón, se volverían religiosos, como a través de Persia, ¿no es cierto? Otros serían afectados en su intelecto, se volverían creyentes medio fanáticos en ideologías o filosofía, ¿no es cierto?, como los griegos a través del contacto con Grecia, ¿no es cierto? Y Edom, la herencia de la cultura occidental, entonces vendría y combinaría las culturas de estos 3 exilios previos en sí mismo. Sin embargo, nos dicen los intérpretes, ¿no es cierto?, que no iba a quedar satisfecho con eso mismo y que iba a querer unir a las otras culturas en su intento de consumir a todos los remanentes del pueblo de Israel. Esta es la aplicación de la tradición rabínica. Resulta muy interesante, vean ustedes lo que ellos dicen, acerca de que Edom vendría y combinaría todas estas culturas en una sola, y esto corresponde perfectamente con la última bestia, que está formada por partes de todas las otras bestias. Tiene partes de león, partes de oso y partes de leopardo, ¿verdad? Esa es la última bestia que está en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que los judíos no aceptan
sirven para nada. Sin embargo, qué interesante este tipo de concepto. Ya vemos que ya estaba en la mente judía antiguamente. Entonces, dice... Dicen en Bereshit también dice, y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos para espantarlos, ¿no es cierto? Esto significa que Hasatán y sus demonios vienen siempre para anular a Mashiach en la vida de los creyentes. Esta es una, representa eso, ¿no es cierto? Hasatán y sus sirvientes humanos siempre hacen lo imposible para evitar que las personas entren en alianza con Yahweh. Así como Abraham alejaba a las aves, nosotros también debemos alejar a Hasatán y a sus demonios de lo que Mashiach es para nosotros en nuestra vida. Y tenemos que alejar a Hasatán y a sus sirvientes humanos también de la vida de la congregación de creyentes, de la vida de la novia. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham diciendo, a tu linaje le asigno toda esta tierra. Así que de esta manera se completaba el pacto de manera completa porque Abraham se ocupó también de alejar a los que trataban de impedirlo. Ahora vamos a analizar dos cosas que se necesitaban para cumplir realmente el propósito de Elohim en la época de Abraham. Eran la semilla y la tierra. El primer punto que vamos a ver ahora es la semilla. Yahweh llamó a Abraham con la intención de cumplir su propósito, que como ya vimos consiste en tener un pueblo a su imagen que lo exprese, que lo represente con su dominio, ¿no es cierto? Sin embargo, Abraham no tenía descendencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podía cumplir Abraham el propósito de Elohim sin tener una semilla? ¿Cómo podía ser bendición para todas las naciones si no tenía descendientes? Realmente Elohim necesita la semilla, él debe tener un pueblo mediante la semilla. Y que en ese sentido Abraham se parece realmente a nosotros y nosotros nos parecemos a él, ¿no? Cuando él entendió que Yahweh necesitaba una semilla, pensó que podía ser Eliezer, ¿no? Fue lo primero que dijo, ¿no es cierto? Después llegó a pensar que esa semilla podía llegar a ser Ismael, al final de cuentas era su primogénito, ¿sí? Sin embargo, Elohim nunca usa las cosas que ya tenemos ni las que fabricamos por nosotros mismos para cumplir su propósito. Lo que ahora tenemos no le sirve y lo que vayamos a hacer con nuestras fuerzas tampoco le sirve. Así que no imaginemos que nuestras posesiones o nuestras aptitudes en la carne sirven para el cumplimiento del propósito de Elohim, ni que nada de lo que hagamos realmente pueda contribuir. En la carne solo tenemos a Eliezer, o sea, lo que traemos del mundo, ¿no es cierto? Y a Ismael, que es lo que producimos por nuestros propios esfuerzos. No contemos con ninguna de nuestras pertenencias, ninguna de las cosas que tenemos sirve para cumplir el propósito de Yahweh. Así que realmente todo lo que tenemos no es de Elohim, sino de Damasco o proviene de Egipto. La semilla necesaria para que se cumpliera el propósito de Elohim tenía que ser lo que él había prometido llevar a cabo por medio de Abraham y tenía que nacer a través de una persona que ya hubiera recibido a Mashiach en su interior. Vean la importancia de todas estas cosas. Entonces, tenía que ser algo realmente que Yahweh mismo forjara para sí mismo, ¿sí? Para que lo pudiera manifestar a sí mismo. Entonces, ¿qué es exactamente la semilla? La semilla, ya sabemos, es Mashiach mismo. Por mucho que hagamos nosotros, por nosotros mismos, jamás produciremos a Mashiach. Nunca lo vamos a conseguir producir. Nuestra educación, nuestros logros, las herramientas, aptitudes, virtudes, lo que sea, no tienen ningún valor, son completamente inútiles para que generemos a Mashiach en nuestro interior. Todas estas cosas son solamente Eliezer, son recursos que el Mashiach no ha forjado en nuestro interior para producir a sí mismo, son cosas que traemos en la carne, son cosas, aptitudes naturales que tenemos, ¿sí? Pero Mashiach es la semilla y por lo tanto solo vamos a producir si nosotros nos insistimos en esforzarnos y utilizar las cosas que tenemos, vamos a terminar produciendo Ismael, ¿sí? Entonces nuestro Eliezer puede ser, por ejemplo, nuestra educación académica, nuestro trabajo bien remunerado, las cosas que traemos del mundo, ¿no es cierto? Es posible que aún en la vida de congregación, aún cuando ya estamos bastante avanzados, confiemos en este Eliezer, porque nos apoya y nos da un apoyo, ¿no es cierto? Nos da un sustento. Esto significa que todavía confiamos en nuestra educación, en el trabajo, lo que sea que nos ata al mundo. Todos hemos pasado por algún Damasco realmente y hemos
recogido por lo menos un Eliezer, porque son cosas que traemos del mundo, pasamos y tomamos cosas del mundo porque estamos dentro de ese mundo realmente y hemos sido educados dentro de él. Así que esta nunca jamás podría ser una semilla para que Elohim desee, ¿sí? Todos nosotros realmente hemos producido también por lo menos un Ismael, ¿no es cierto?, con nuestras propias fuerzas, alguna cosa que hemos hecho por nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Pero la semilla tiene que ser algo que sea producido por Yahweh mismo. Así que si queremos cumplir con su propósito, debemos dejar que Mashiach sea forjado en nosotros siempre. Esta es la razón por la cual Shaul nos dijo que en Mashiach fue revelado en él, ¿sí? Como dice en Galutia, que Mashiach vivía en él, que Mashiach fue formado en él, y que para él el vivir era Mashiach. El último está en Filipillín. Shaul vivía a Mashiach, ¿sí? Cuando él era Saulo de Tarso, pasó por un Damasco judío realmente, que era el fariseísmo, y adquirió muchas cosas. Él era un fariseo de la más alta estirpe, estaba postulado para estar entre los más altos líderes. Todo lo que él obtuvo durante ese tiempo realmente no fue más que un Eliezer. No tuvo otra cosa. Mashiach le dijo a Shaul que tenía que olvidarse de todas esas cosas porque no eran más que estiércol, basura, ¿cierto? Cosas que no servían para nada. Las tenía que eliminar porque lo único que había producido en su interior, esas cosas, era un Ismael, un hombre salvaje que se oponía a sus hermanos, literalmente en el caso de Shaul, ¿sí? Una clarísima descripción de un Shaul que estaba persiguiendo a los nuevos creyentes en Mashiach. Y como dice en Bereshit 16, él será hombre salvaje, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará, refiriéndose a Ismael. Eso era lo que Shaul había producido en su interior. Así que nada de lo que tenía Shaul podía producir a Mashiach. Él no era diferente a ninguno de nosotros. Lo único que podía producir a Mashiach era lo que Elohim iba a forjar en su interior, ¿sí? Mashiach parecía estar diciéndole: las cosas que conseguiste por tu historial religioso nunca van a poder levantar a Mashiach. Y eso que lo tengan en cuenta también todos los que creen que estudiando mucho, sabios de todas las religiones, ¿no es cierto?, de todas las denominaciones, sean las que fuere, y creen que por estudiar mucho van a ser más espirituales. No pasa por el mucho estudio de la espiritualidad, por así decir, mucho menos el forjar a Mashiach mismo, ¿no es cierto? Así que Mashiach le estaba diciendo: no, todo eso no sirve absolutamente. Finalmente, Shaul, después de haber sido muy disciplinado, o sea, yo puedo decir: por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Con el Tillim Aleph en el capítulo 15. Ahora bien, yo quisiera decir algo, un pequeño detalle acerca de la diferencia entre la gracia y la bendición. Lo que la mayoría de los creyentes consideran gracia es en realidad bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición puede ser la prosperidad, los beneficios, la abundancia, son cosas que recibimos. Muchos creyentes usan la palabra gracia como una palabra descriptiva y dicen: ay, cuánta gracia tiene Elohim para con nosotros, y la aplican a cosas que no tienen nada que ver. Esto no está de acuerdo con el verdadero significado de la gracia. Se confunde la misericordia, el favor de Yahweh con su gracia, son cosas diferentes. Por ejemplo, en Bamidbar dice que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, como vimos. Aquí la palabra original significa inclinarse o descender para ser amable con una persona inferior, o sea que te dé gracia. Realmente es expresar la gracia, ¿no es cierto? Un rey puede inclinarse en su bondad para darle algo a un mendigo, ¿no es cierto? Menos esa la imagen que necesitamos ver. Así que este es el verdadero significado de mostrar favor. Sin embargo, en las escrituras la gracia es el fin mismo, ¿sí? En las escrituras la gracia es simplemente Yahweh mismo que entra en nosotros para ser nuestro deleite. Pues la Torah por medio de Moshe le fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach, como dice Yahanan en el capítulo 1. Él revela que el verbo se hizo carne, lleno de gracia y de realidad, y nos dice también que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Es que las bendiciones están relacionadas con nuestra subsistencia, pero la gracia cumple el propósito
de Elohim mismo. Necesitamos la bendición de Elohim para sobrevivir, sin duda alguna. Si Él no nos bendijera, perderíamos nuestro medio de subsistencia, la salud y hasta la vida, ¿no es cierto? No tengo ninguna duda de que, o sea, lo que se refiere a la subsistencia es, estamos siempre bajo la bendición de Elohim, es Él quien se ocupa de nosotros en ese sentido. Pero si estuviéramos aquí solamente para conseguir el sustento y sobrevivir, eso no sería vanidad de vanidades al final del cuento. O sea, todas esas cosas, todas esas bienes adquiridos son cosas que vienen de Damasco, son cosas que hemos adquirido en el mundo, autos, casas, diplomas, empleo, lo que sea, estatus, fama, no importa, todas esas cosas. Por ejemplo, alguna gente puede decir, por la gracia de Yahweh tenemos hijos médicos o hijas que son profesoras o doctoras, ¿no es cierto? Es una gran gracia, y sin embargo, a pesar de que sea una bendición, esa vida no tiene como propósito realmente el propósito de Elohim. Entonces, hay que separar las cosas que nosotros encontramos como bendiciones de las cosas que realmente lo son, provenientes de Yahweh, ¿no es cierto? Muchas cosas que nosotros creímos que vienen de Yahweh, en realidad provienen de Damasco o de Egipto. Así que en el Kitbe Hakodesh tenemos principalmente bendiciones, pero en el Berich Hadashah estas bendiciones son siempre reemplazadas por bendiciones espirituales. Las materiales simplemente son añadidas. En el Antiguo Testamento los judíos siempre se deseaban prosperidad, ¿no es cierto? En cambio, en el Berich Hadashah ya tenemos más saludos como la gracia sea con ustedes. Son ya conceptos diferentes, a pesar de que obviamente la bendición siempre acompaña a los que tienen la gracia. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Pero es una comprensión de un poquito más allá de haber superado justamente la sombra. Así que repito una vez más, las bendiciones se relacionan con nuestra supervivencia, mientras que la gracia cumple el propósito de Elohim. En el segundo punto es la tierra, que es lo que se necesita para cumplir el propósito de Yahweh, ¿no es cierto? ¿Qué es la tierra? Muchos creyentes piensan que la buena tierra son los cielos, sobre todo en la parte del cristianismo, ¿no? Consideran que el río Jordán es la muerte física, y este concepto no corresponde realmente a la interpretación correcta de la palabra. En la época de Abraham, esa tierra era un lugar en el cual él podía vivir literalmente, ¿no es cierto? Él necesitaba un lugar que le sirviera de morada y de sustento. Por lo tanto, la tierra era un lugar en el cual el pueblo de Elohim podía habitar y vivir. En esa época la tierra también era un lugar en el cual él podía vencer a sus enemigos, como hemos visto, ¿no es cierto?, a fin de proporcionarle a Elohim un reino sobre la tierra. Y a partir de sus descendientes, justamente este reino fue mostrado al mundo. También la tierra era el lugar donde Yahweh podía tener una habitación, como expresión de sí mismo. Así que vemos 5 aspectos de la tierra, que es un lugar que sirve de morada al pueblo de Elohim, un lugar donde se puede obtener sustento, donde los enemigos de Elohim pueden ser vencidos, donde y Yahweh tiene su reino y donde Elohim puede tener una morada en la cual expresarse. Entonces, finalmente, en la tierra vemos que se estableció el reino de Elohim, se construyó el templo como morada suya, como sombra, ¿no es cierto?, aún en ese momento, y se manifestó su gloria. Todo eso era una miniatura, el cumplimiento del propósito de Elohim, era una muestra, una maqueta, por así decir, de lo que él quiere llegar allá al final con la nueva Jerusalén. Así que esto difiere totalmente del asunto de la supervivencia en sí de Abraham. La subsistencia de Abraham es una cosa, ¿sí? No es que la menospreciamos, pero otra muy distinta es tener una semilla y obtener la tierra para el propósito de Elohim. Entonces, ¿qué es la tierra para nosotros hoy? Indudablemente la tierra es Mashiach, que vive en nosotros y en el cual nosotros vivimos. Hoy en día tenemos que vivir en Mashiach y ser sustentados por Mashiach. Sin embargo, muchos creyentes no practican esto realmente, no se preocupan ni por el Mashiach que está en su interior, ni por ver si la semilla sigue el mismo tamaño que cuando fue plantada, si creció un poco, si necesita más espacio, si no la cuida mucho, ni por vivir
en Mashiach como su tierra para que se cumplan realmente el propósito de Elohim. Para muchos Mashiach no es la tierra en la cual tienen que vivir y subsistir, tampoco la tierra donde tienen que matar a sus enemigos, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos matar a nuestros enemigos? Mashiach, ¿sí? Mashiach, solamente en él podemos vencer a nuestros enemigos. Mashiach es el lugar en el cual eliminamos a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Matamos a los 9 reyes, ¿no es cierto? Nosotros los vencemos. Mashiach también es la tierra donde se establece el reino de Elohim, donde se establece el reino para que el mundo lo vea y donde puede construirse la morada de Elohim, que es su casa, el templo, que es la novia, ¿no es cierto? A través de esta tierra. El reino y la novia son solo dos expresiones de lo mismo, exactamente. Y que si vemos esto, vamos a entender que la mayoría de los creyentes han estado errando en el blanco, buscando las bendiciones de los que generalmente la gente cae para ese lado, porque sí, busca las bendiciones. No tenemos que prestar demasiada atención a las bendiciones en sí, sino al que las está otorgando exactamente, ¿no es cierto? Sí es importante tener esas bendiciones primero, porque si no están las bendiciones, no podemos trabajar para él, ¿no es cierto? Pero pues justamente como han hecho, como vamos a ver más adelante también, como hacían los mismos creyentes, llevaban las cosas para construir el tabernáculo. ¿Por qué ellos consiguieron tantas cosas en Egipto para construir el tabernáculo? No fue para tener riquezas. ¿De qué te sirve tener oro en el desierto? De nada, porque en el desierto lo que la gente necesita es comida y agua, y todo eso le fue dado por Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué le servía el oro? El oro, las piedras preciosas, todas las cosas que pudieron sacarle y que ellos valoraban allá en Egipto, ¿no es cierto? Terminaron siendo utilizadas justamente para la construcción del tabernáculo, para que se manifestara, se fuera levantada la casa de Yahweh. Así que en el propósito de Elohim no tenemos que contar lo que tenemos ni lo que podemos hacer. Nuevamente, no tenemos que contar con los Eliezer y los Ismaeles que podemos llegar a ser, ¿sí? Porque no sirven para nada. Tiene que ser el propio Elohim el que opere, el que trabaje. Después de algún tiempo, cuando verdaderamente nos hayamos convertido en nada, cuando hayamos sido quebrantados, Él se va a forjar en nosotros, y lo que Él haga en nosotros realmente va a producir a Mashiach como semilla. Y también nos va a introducir a Mashiach en nuestra tierra, o sea, la semilla va a estar creciendo, ¿sí? Mashiach tiene que ser la semilla que está en nosotros, y también es la tierra en la cual vivimos, que está en nuestro interior, ¿sí? Entonces, tenemos a Mashiach en nosotros, Él tiene que ser la semilla, pero siempre en crecimiento, no la podemos tener siempre como semillita, ¿sí? Si estamos en Mashiach ahora, tenemos que vivir en Él como nuestra tierra. En la buena tierra, que es Mashiach, también crece la novia, ¿no es cierto? Que es la suma de todas las congregaciones de Kadoshim. La creación de la semilla en la buena tierra se da en cada piedra individualmente, o sea que todo esto que estamos hablando acá, que es la aplicación espiritual individual para cada uno, lo vemos para cada piedra. Cada uno de nosotros esto se aplica en nuestro interior, ¿sí? Pero todo esto lleva el propósito corporativo de levantar a la novia. La edificación de la novia de forma corporativa. El cuerpo de Mashiach, que es la suma de las congregaciones de todos los creyentes, es la expansión misma de Mashiach. En la congregación de los creyentes vivimos en Mashiach y somos sustentados también por Mashiach. En la novia matamos a los enemigos, en la novia levantamos el reino de Yahweh y la casa de Elohim, porque la novia es la nueva Jerusalén en proyecto, por así decir, porque todavía no está terminada, va a estarlo al final del milenio. Así que por esta razón, cuando entramos en la congregación de los Kadoshim, tenemos que sentirnos en casa inmediatamente. Tenemos que sentir que ya no andamos errantes, que ya no estamos dando vueltas buscando un lugar, realmente estamos buscando el lugar al que podemos llamar casa, ¿no es cierto? Porque hemos llegado realmente a casa. Cuando llegamos a la novia, llegamos a casa, ¿sí? Ya no estamos perdidos dando vueltas, sino que hemos llegado al lugar donde podemos vivir, subsistir, donde podemos eliminar a nuestros enemigos, vencerlos, ¿no es cierto? Donde también aprendemos a ser quebrantados, a hacer crecer a Mashiach en nuestro interior y ser conformados a su imagen y semejanza, ¿no es cierto?, para ejercer la autoridad sobre la tierra y manifestar la imagen de Yahweh.
Así que esta parte es muy importante, porque antes de entrar en la congregación de los Kadoshim, en la novia, ¿no es cierto? No teníamos vivir creyente adecuado. Y muchos creyentes lamentablemente siguen sin tenerlo aún después de haber creído, ¿no es cierto? Pero cuando entramos realmente en la novia empezamos a crecer. Es en ese momento cuando empezamos a crecer. Esto es algo bastante simple de comprender, porque las piedras no pueden crecer, las piedras no crecen, ¿sí? Ellas necesitan unirse al edificio para obtener un aumento. Lo que puede crecer es un edificio, no una piedra. Las piedras por sí mismas no crecen a menos que se junten con otras y levanten un memorial. Así que tanto la semilla como la tierra son Mashiach, ¿sí? Y las dos cosas están en nuestro interior y nosotros debemos hacerlo crecer en nuestro interior porque tenemos que producir muchas otras semillas para cubrir el resto de la tierra. Hola Micaela, recién te veo. Entonces, habiendo terminado ahora con la charla, quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas. Para los que llegaron más tarde, les voy a repetir lo que dije al comienzo. A partir de mañana vamos a empezar a implementar una nueva modalidad. Vamos a empezar a utilizar un programa para emitir. Y como yo voy a estar utilizando el programa, no voy a quedar en contacto directo aquí con el chat. Y las preguntas van a ser levantadas todas a través del hermano Andrés, ¿sí? Que está aquí presente en la charla. Él va a ser el moderador de las preguntas, el que va a ir anotándolas todas, de manera que a partir de mañana no quiero que dejen las preguntas para el final, quiero que las hagan a medida que les van surgiendo, porque yo sé también que lamentablemente el sistema no es el mejor hoy, pero yo sé que a muchos se les ocurren preguntas y después se les olvidan, ¿no es cierto? Porque siguen escuchando cosas y se nos van las cosas de la cabeza, eso es normal, así que yo quiero que a partir de mañana las hagan en el momento que se les ocurre la pregunta, ¿no es cierto? Que les surge una duda, que las hagan porque Andrés va a estar prestando atención y va a estar anotándolas y al final de la charla él me las va a ir leyendo y yo las voy a ir respondiendo a todas. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, me alegra que hayan entendido todo. Los espero mañana para este piloto que vamos a largar, para ver qué es lo que pasa. Por supuesto, siempre tenemos que llevar las cosas a la práctica, ¿no es cierto? Que es la parte que más nos cuesta, pero también es la parte que más satisfacciones nos da después que las ponemos en práctica. Así que los espero a todos mañana. Y shalom a todos y mañana nos vemos y vemos cómo sale el piloto. Shalom, hermanos.